Ok, muy bien, estos son los ejercicios. Yo voy a hacer la 2 por la complejidad, digamos, que puede tener esa. En este caso, ustedes harían la uno. ¿Estamos? Ok, la 2, vean que dice la función raíz de 2, vean que está cerrado entre paréntesis, a la menos x es creciente en sentido estricto. Ok, tanto esta como la primera se pueden resolver, bueno, con esta parte de aquí. Si ustedes ven, aquí dice es estrictamente creciente y es estrictamente decreciente. Esa parte que yo les digo. Ok, cuando es estrictamente creciente, dice que A va a ser mayor a uno. Y cuando es estrictamente decreciente, A va a estar entre cero y uno. Ok, dado que tenemos eso, entonces nosotros nos venimos al ejemplo 2. Ustedes me hacen el uno. Y dice así, la función raíz de 2 a la menos x es creciente en sentido estricto. Es una pregunta y la respuesta será que es falso. ¿Por qué falso? Ok, les explico por qué. Eh, Vean ustedes que la x está negativa. Bueno, en ese sentido, la x nunca puede estar negativa. Nosotros tenemos que hacerla positiva. Y para hacerla positiva, bueno, hacemos lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo acá para que ustedes tengan una idea de cómo es el asunto. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el 2 y lo elevamos a la menos uno, esto es igual a el menos del uno. Nosotros lo tenemos que quitar. ¿Y cómo lo quitamos? Ok, debajo del 2, en este caso, hay un uno. Entonces lo que hacemos es que el uno lo pasamos para arriba y el 2 para abajo. Y haciendo eso, el número queda positivo, en ese caso el uno. Ok, tenemos que hacer exactamente lo mismo en esta, pero con raíz de 2. Y ven que no es un menos uno, sino un menos x. La intención es dejar la x sola. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros decimos raíz de 2 a la menos x. ¿Y cómo quitamos nosotros ese menos x? Ok, debajo del 1, del raíz de 2 hay un uno. Entonces el uno pasa para arriba y el raíz de 2 pasa para abajo, y esto ahora sí sería a la x. ¿Cuál es la intención acá? Bueno, dividir uno entre raíz de 2. Si nosotros dividimos eso, nos da aproximadamente como 0,70 y ya un montón de números ahí. Y como vemos nosotros, bueno, 0,70 está entre 0 y 1. Y recordemos que todas las funciones o todas las características, si está entre 0 y 1, quiere decir que la función es estrictamente decreciente. Y ven que nos preguntaba aquí si la función en este caso es estrictamente creciente. Pues no, no es creciente, es decreciente. Entonces es falso, ¿verdad? Puesto que la función es estrictamente decreciente. Entonces con esa ustedes me hacen la primera. Ven que la primera ya está hecha, o sea, no tienen que hacer absolutamente nada. Acá, como ustedes ven, tengo un medio. La pregunta es si un medio es mayor que uno o si está entre cero y uno. Si sería mayor que uno, entonces la función sería creciente. Entonces en este caso hubiera sido falso, ¿verdad? Pero un medio estará entre cero y uno. Si estuviera entre cero y uno, podríamos decir que es decreciente. Entonces, bueno, ustedes me tienen que colocar ahí si la proposición es falsa o verdadera en la 1, ¿verdad? Ok. Siguiendo con el ejercicio, bueno, ustedes me hacen la uno. Vamos a ver. Aquí tenemos la 3. Yo hago la 3 para que me entiendan un poco eso y vamos a ver cuáles hacemos más. Ok, la 3 dice, sea la gráfica f definida de los números reales a los números reales positivos tales que f de x es igual a 4 a la x, escriba una f si la opción es falsa y una v si la opción es verdadera. Entonces en la A dice que si la A f no interseca el eje x, bueno, de las características que nosotros vimos, dice que f es asintótica. ¿Dónde está? Asintótica al eje x, aquí lo dice. O sea, nunca va a tocar a x, no importa qué función pongamos, ninguna función exponencial nunca va a tocar a x. Y vean que nos preguntan
si f interseca x. Entonces f no interseca x. Es cierto eso. Nunca va a intersecar a x. Por eso esa es verdadera. La B, f interseca al eje y en el punto 1,0. Bueno, es falso. ¿Por qué falso? Porque la característica nos dice que se interseca al eje y, pero no en 1,0. Lo interseca en 0, vamos a quitar esto, en 0,1 y la proposición nos dice que es 1,0, ¿verdad? Entonces, vamos por acá. Bueno, esta era verdadera, esta es falsa, ¿verdad? Vamos a poner lo falso con rojo. Ok, esto es falso. La C, el dominio es R. Bueno, recordemos que lo primero que nosotros tenemos es el dominio y lo segundo es el codominio. Entonces el dominio es R, sí, ahí dice que es R. Y aparte en las características también nos dicen que el dominio es R. La D, f no es una función biyectiva. Ok, de las características que nosotros vimos es que toda función exponencial sí es biyectiva. Y si es biyectiva, tiene una función inversa que sería la función logarítmica. Entonces esta es falsa. Bueno, esta era verdadera, ¿verdad? Esta era verdadera. Y entonces esta es falsa. Aquí en la solución donde dice aquí abajo era colocar estos, pero ahí lo podemos poner. Ok.